El uso de la palabra, entonces, el diputado Cristian Castillo. Dos cuestiones preliminares y después voy al fondo de la cuestión. Primera cuestión preliminar, la solidaridad con los diputados y diputadas ayer gaseados. Presentamos proyecto en ese sentido, ni bien ocurrió el hecho, y denunciar una política deliberada de infiltración del Ministerio de Seguridad en el día de ayer, donde hay fotos, videos, donde las columnas de los partidos de izquierda echamos infiltrados de las columnas que después se iban a pasar al cuerpo policial. Así que eso fue claro, están los videos, están las fotos, sobre el show que quiso montar Patricia Bullrich, en primer lugar, para que la gente que salía de los trabajos no pueda llegar a la plaza, y en segundo lugar, para luego procesar a manifestantes que detuvieron en forma absolutamente aleatoria, persecutoria, sin ninguna visión de que habían cometido ningún ilícito, y hoy los quieren procesar para hacer castigos para que la gente no pueda manifestarse y liquidar el derecho a manifestación. La solidaridad, reitero, con los diputados y diputadas agredidas. Segundo, hay un tema que es de sentido común. Si un planteo que se está haciendo acá en el dictamen tiene ya sanciones por inconstitucional, y esas sanciones las tiene en la justicia y las tiene la Organización Internacional del Trabajo, lo mínimo que esto debería es tratarse en asuntos constitucionales, porque no es una norma que no sabemos si hay inconstitucionalidad o no, sino que hay ya declaraciones de inconstitucionalidad de lo que se está planteando, por ende, su constitucionalidad está cuestionada. Segundo, la norma afecta a derechos laborales. La propia diputada Carrizo señalaba hacia el pasar, antes de hablar, decía que hay derecho contra derecho en su interpretación. Por ende, hay un derecho cercenado que tiene que ver con derechos laborales de la docencia. Después vamos al fondo de la cuestión, pero ¿cómo no va la Comisión de Legislación del Trabajo?, donde los trabajadores también son afectados en el dictamen que se está tomando. Es elemental. Usted me puede decir, lo hacemos, a mi entender hay violación reglamentaria, al entender de ustedes no, pero es una cosa de sentido común. Afecta a esas cuestiones, debería tener ese tratamiento. Tercer punto, creo que si todas las diputadas y diputados están de acuerdo, no debería haber ningún impedimento para que pueda hablar la secretaria general de la CETERA. Sí, por supuesto, hay diputadas y diputados que no quieren escuchar a la secretaria general de la CETERA, lo manifiestan y no se hará, pero no se escuden en una cuestión reglamentaria porque niegan a la representante de los sindicatos docentes de este país poder dar su posición sobre el tema en esta comisión. Teniendo en cuenta, Sabrina, por favor, diputada Mechet, si me puede escuchar. Perfecto. Perfecto, es un veto político. Entonces queda claro... Siguen el uso de la palabra, diputado. Queda claro que en todo caso hay un veto político. Sí, no hay... Perdón, por favor, señoras diputadas, dejen hablar al orador en el uso de la palabra. Hay un veto claramente político por lo siguiente. Cuando fuimos a tratar financiamiento universitario, diputadas y diputados que están hoy acá presentes tratando de dictaminar inmediatamente, a quienes reclamábamos un dictamen inmediato porque el presupuesto no se estaba ejecutando y eso nos llevaba a perder gran parte de todo el primer cuatrimestre, sostuvieron que había que hacer reuniones informativas previas. La diputada Tabela lo sostuvo, que tenían que venir las organizaciones estudiantiles, ¿Y por qué ahora cambia de criterio para este tema? No, estoy... Después se pueden anotar. No dialoguen entre ustedes, Yo digo por favor. que, sencillamente, en este tema, acá que el diputado Ketlas hablaba de doble vara, hay una doble vara total. Para el financiamiento universitario dilatamos y llegamos al final del primer cuatrimestre sin haber sancionado el tema para sacarle derechos laborales a los docentes de la educación obligatoria rapidito. Esa es la realidad de lo que están haciendo. Esta semana, por no dictaminar presupuesto universitario, la semana pasada 2 días de paro. Esta semana había una negociación de los gremios docentes y no docentes con la Secretaría de Educación y el secretario de Hacienda, Guberman, estos son los trascendidos de los medios, a ese preacuerdo dijo, no hay plata, vuelve todo para atrás y hemos tenido ayer y antes de ayer
paro total en las universidades nacionales, incluyendo los preuniversitarios, por parte de docentes y no docentes porque no hubo acuerdo. Entonces, acá hay una decisión para sacarle derechos laborales a los trabajadores, se ponen rapidito de acuerdo. No hablen más de oposición dialoguista. Hay un interbloque oficialista. ¿Qué es lo que está actuando para sacarle derechos a los trabajadores? Se vio en el día de ayer en la ley bases, rapidito para votar la flexibilización laboral, la quita de derechos, sacarle uno tras otro derechos a los laburantes, todos levantando la mano rapidito. Para votarle beneficio a las grandes corporaciones, todos votando la mano rapidito, y eso los unifica. Eso los unifica más allá de matices. Eso los unifica más allá de matices. Yendo al punto central del proyecto que pude mirar muy rápidamente, el proyecto de dictamen. ¿Qué es lo que prohíbe? ¿Qué es lo que hace? ¿Prohíbe que se le pague por debajo de la línea de la pobreza a los docentes? No. O sea, los docentes, aunque le paguen por debajo de la línea de pobreza, no pueden hacer una huelga total. Tienen que dejar un 30% si son 2 días y 50% si pasan los 2 días el conflicto. Los no docentes lo mismo. Es decir, que para entender lo que se trata, acá dice la educación obligatoria. En general depende de las provincias, ¿no? El financiamiento y algo de Nación, que Nación se ha querido desentender. Pero una parte de la educación obligatoria depende de Nación directamente, las escuelas preuniversitarias. O sea, te pueden cortar el financiamiento universitario totalmente, hacer el ajuste brutal que hizo este gobierno durante todo lo que llevamos de este año en las universidades, y los docentes no tienen derecho a hacer huelga. No tienen derecho a hacer una huelga cuando les cortan el financiamiento totalmente. Eso es lo que se está votando acá. Sacar el derecho de huelga de los trabajadores, porque es manos libres a los funcionarios para pagar salarios de hambre, que es la realidad. No estamos hablando de cualquier país. Estamos hablando de un país donde venimos de una gran huelga autoconvocada a docentes que le pagaban 240.000 pesos. ¿Qué consiguió la huelga autoconvocada en Misiones? Que su ingreso pase a 500.000 pesos. Bueno, si estaba el proyecto que ustedes están votando, esas docentes de Misiones que se rebelaron contra esos salarios de hambre, no podrían haber hecho la huelga que hicieron, no podrían haber conseguido sus 500.000 pesos, porque todos los que son funcionarios y gobiernan en las provincias quieren las manos libres para pagar salario de hambre a los docentes y que sean el pato de la boda. Acá ha habido un discurso muy perverso de transformar a quienes han defendido con uñas, dientes y su vida la educación pública en estos años. Como muy bien explicó Romina del Pla, quienes se bancan las crisis de infraestructura, quienes se bancan la crisis social en las escuelas, quienes se bancan todo tipo de agravios, quienes se bancan la política perversa de los gobiernos y medios de comunicación que estigmatizan a la docencia para tirarle a los padres en contra, transformarlos en los responsables de lo que son víctimas. La docencia es víctima del desfinanciamiento universitario, es víctima de las políticas de ajuste, no es la responsable de la crisis educativa que vivimos. Y si uno ve qué involucra la declaración de servicio estratégico esencial, es la única medida administrativa, es limitar el derecho de huelga de docente y no docente. ¿Obliga esto a que las provincias tengan que poner el presupuesto que corresponde para educación? No. ¿Obliga a la Nación a tener que garantizar el presupuesto y la igualdad presupuestaria por estudiante a nivel nacional? No. Solo obliga a reglamentar para limitar el derecho de huelga. Esa es la realidad. Después no me vengan con palabras, porque en palabras que es esencial la educación, todos opinamos que es esencial, o por lo menos nosotros opinamos que es esencial, pero la esencialidad viene por darle los recursos, los salarios que necesitan docentes y no docentes, la plata para infraestructura. Este gobierno que viene a hablar de esencialidad paró las obras en las escuelas. Dejaron de mandar la guita a las escuelas que estaban en obra, las pararon 6 meses de obras inconclusas en escuelas y universidades porque se le cantó al presidente, porque él dice que eso lo tiene que hacer el capital privado y no lo tiene que financiar el Estado. ¿Qué me vienen a hablar de eso? No sean hipócritas. Ustedes quieren demoler la educación pública. El ataque al derecho de huelga de la docencia es para avanzar en la demolición de la educación pública, para todavía quitar ese único punto de defensa. ¿Se imaginan todavía lo peor que
que estaría hoy el sistema educativo sin la docencia peleando por sus derechos, por la infraestructura en común con las comunidades de padres? Entonces, insisto, desde ya ustedes tienen la posición ideológica y política que opinan, como todos las tenemos. Pero no hablen más de que defienden la educación pública. No hablen más. Ustedes defienden el derecho de los gobiernos a destruirla, el derecho de los gobiernos a desfinanciar los salarios y los ingresos de la docencia. Eso es lo que están defendiendo. Tendrán la intención que tengan, no juzgo, pero sí sé los hechos. Si no, las y los diputados hubiesen puesto, punto número 1 de esta ley, se prohíbe que se pague a los docentes de todo el país un salario por debajo de lo que necesitan para sobrevivir. Y no lo ponen. Se mandata al gobierno nacional para poner todos los recursos necesarios para que la educación funcione. Y no lo ponen. ¿Por qué no lo ponen? Porque lo único que quieren es prohibirle el derecho de huelga a la docencia. Esa es la verdad. Son antiobreros. Son antiobreros. Son antiobreros y antiobreras. Esa es la verdad. Son propatronales. Quieren que las corporaciones nos dominen y nos hagan lo que quieran. Quieren cuestionar a la docencia porque la docencia ha defendido la educación pública con todo lo que ha tenido. Y le ha costado la salud a numerosas y numerosos docentes que hoy han tenido que vivir haciendo 4 cargos, 3 cargos, 2 cargos para poder llegar a fin de mes. Por favor, diputada Mechet. Diputada Mechet sabe que yo soy crítico. Sigan el uso de la palabra. Sigan el uso de la palabra, diputado. Bueno, y termino, diputado presidente de la Comisión Finocchiaro. Me parece que acá no es un punto menor lo que se está debatiendo. No es un punto menor. Se equivocan si creen que con esto van a lograr que la docencia no siga peleando por sus derechos. Eso es algo adquirido. Hay decenas y cientos de miles, porque efectivamente son cientos de miles las docentes y los docentes en todo el país, en realidad 2 millones, ¿no? Prácticamente, que van a seguir... ¿Cómo? 1.650.000, exactamente. Van a seguir peleándose y organizándose como sus derechos. Incluso cuando a veces tienen dirigentes que no lo defienden, se autoconvocan, como ocurrió en el caso de Misiones, e impusieron y consiguieron su aumento. Así que vienen tratando de desarticular esa capacidad de organización, no lo han logrado y estoy absolutamente convencido que articulando con los propios padres, con los propios estudiantes, vamos a seguir defendiendo la educación pública. Nada más, señor presidente.